El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece sensacional, porque nos lleva a todos a un punto de polémica, de emoción, de energía, y vamos a ver a dónde nos lleva en el podcast. Se trata del pensamiento mágico. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Perspectiva 3.0. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en las diferentes perspectivas que aquí se presentan. El contenido de este video no sustituye de manera alguna el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Siempre busca ayuda profesional cuando la necesites. Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un programa increíble aquí en Perspectiva 3.0. Pero ¿qué es esto de pensamiento mágico? Pensamiento mágico lo podemos ver en dos vertientes. La primera es aquellos pensamientos que nos ayudan a explicar estos límites del conocimiento que tenemos. Si no sabemos qué hay más allá del espacio, qué hay más allá del tiempo, qué hay adentro de un hoyo negro, pero tampoco sabemos por qué existe la vida, qué pasa cuando morimos, ¿no? Hay cosas donde el conocimiento no ha llegado y generamos conocimiento fantástico porque no tenemos de dónde tener apoyos. Pero también hay otro tipo de pensamiento mágico que sustituye o que nos dan una alternativa que explica de manera no tan sustentada en ciencia o en investigación o en conocimiento empírico, sino más bien en algo más. Y vamos a ver hacia dónde vamos, y para eso tenemos dos súper invitadas. Tenemos por un lado a Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias Muy por bien. volverme a invitar. Súper bien. ¿Estás menos nerviosa que la vez pasada? Claro que sí. Se nota porque traes el mismo vestuario. Claro que sí. No, pues qué segura, ¿eh? Qué segura de ti misma. Rocío Morales, ella es nacida en la Ciudad de México y es ingeniero en audio y estuvo ejerciendo esta profesión por algunos años. Sin embargo, de pronto dijo, voy a dar un volantazo al timón y me voy a ir al café, a ser barista, a aprenderle al servicio uno a uno, y ahí ha estado y todavía está, y es pues una de sus facetas más recientes. A Rocío le gusta mucho escribir y bueno, pues ahí desahoga muchas de sus emociones, sus pensamientos, y va escribiendo poco a poco lo que va pasando en su vida. Qué bueno que estás aquí, Rocío. Gracias por invitarme. Del otro lado del estudio, hasta allá, tenemos a Jimena. Jimena es la cuarta vez que está con nosotros porque ha sido una invitada. ¿Es tercera? No me digas. Le falta una. Deberían ser cuatro. Bueno, es la tercera vez que está con nosotros. Jimena Budar, ella es nacida en Mérida, Yucatán. Y... ¿Qué? Es que justo... ¿Qué pasó, Rocío? Yo no sabía, fíjense. No es por nada. Hoy me enteré que es de Mérida, Yucatán. Fíjate. ¿Ni por el acento? No. No, la verdad es que pues Jimena vivió muy poco tiempo, como 40 días en Mérida, pero bueno, ahí nació. Ella es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Padova, en Italia, y le encanta cocinar y dar clases de inglés. Y aquí tenemos una de sus alumnas que nos va a mostrar cuánto ha aprendido. Ah, no es cierto, Rocío. Y bueno, pues vamos con el capítulo y vámonos con la carnita. Y vamos primero contigo, Rocío, porque la semana pasada empecé con Jimena. Ok. Entonces, agárrate, que va a estar muy bueno. ¿Qué entiendes tú por pensamiento mágico? Justo estaba pensando como cosas que no tienen alguna respuesta y otras sí. No sé, yo estaba súper así ya de contar una anécdota. A ver, date. Pero no sé si entra en el pensamiento mágico. A ver, vamos a ver, dale. O paranormal. Pues lo paranormal normalmente... No tiene respuesta. Normalmente está dentro de lo que podrías considerar como pensamiento mágico. Tengo la anécdota perfecta. Alguna vez hace años, yo tenía como 7 años y fuimos a Tlaxcala. Familia de mi mamá nos llevaron yo me sentía súper mal,
un tiempo que neta me sentía mal. No sé, y llámenme loca como quieran, pero yo, pues, mi mamá, ya sabes, ¿no? Que te limpian con el huevo, que no sé qué explicación tenga, que te sientes alivianado, después como nuevo. Y recuerdo que yo llevaba días sintiéndome mal, como mal, no sé por qué, no sé cómo explicarlo. El chiste es que me llevan a Tlaxcala, familia de mi mamá, vamos, pues, pueblo, y llegamos un día así como a una casa, un buen de gente formada, un buen de niños como vestidos de blanco. Yo recuerdo, en serio recuerdo y me da como mucho escalofrío, porque eran como personas vestidas de blanco, niños, en específico eran niños. Vamos, entramos y en medio, es un cuarto, literal era un cuarto. En medio llegó una señora que te decía, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hablaba normal. Se mete ahí al cuarto, todos los niños agarrados de las manos, así, pero neta, pero con fuerza. Se agarraban. La señora que entró normal se sentó en medio, empezó como que, no sé, o sea, literal, empezó a hacer esto. O sea, para quienes nos están escuchando en el podcast, Rocío está haciendo como convulsiones, así como... Y de la nada empezó a hablar como niño. No sé. O sea, la señora. Sí, la señora empezó a hablar como niño. Yo recuerdo que yo iba súper enojadísima porque a mí no me gusta como esa onda. Y yo así de, yo no quiero ir ahí. Pues me mandaron. Voy. Aparte no iba ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos. Iba yo con una tía y un primo. Y la señora empezó a hablar como niño. Y la señora, pues había, afuera del círculo de los niños agarrados de la mano, había pues gente que iba a ayuda, o sea, a pedir ayuda. Y entonces la señora cerraba los ojos y te hacía así como, tú. O sea, tú estabas afuera de este círculo. Sí, claro. Claro, dice. Sí, claro. ¿Qué vas a estar haciendo ahí adentro? Y la señora, en serio me acuerdo que yo agarré a mi primo y tenía a su esposa. Entonces yo me agarro de mi primo y le dije, no manches, yo no quiero pasar, que no me agarre, que no me agarre. Yo así como literal, como cuando la maestra te va a decir, Rocío, te toca exponer. Yo, no, no, por favor, Sí, claro, que me pida. que el niño que menos Sí, voltea. sí. Tú. Pues pasó eso. Me dice la niña, niño o señora, no sé cómo se le llame, pero le hacía así, tú que no querías venir aquí, ven. Y yo, no me está diciendo a mí, ¿verdad? Y mi primo, sí, ándale. Y yo, no. Pues me mandan ahí. Abrieron como, o sea, pero como que les costaba abrir, o sea, soltarse, los niños que tenían agarrado de las manos, me meten. Como una valla. Sí. Y me meten ahí y haz cuenta que la señora está como en medio y yo así de, ay, no, qué miedo. Y me hace, ven, acércate, no te va a pasar nada. Y yo, no, hombre, ¿cómo crees? Me acerco, pero más en contra de mi voluntad. Y me dice, tú no querías venir aquí. Y tú eres muy enojona. Y tú eres muy orgullosa. A tu corta edad tienes un carácter demasiado fuerte. ¿Por qué no querías venir? Y yo, sáquenme de aquí, ayuda. ¿Sabes qué? No me llevo así, hombre, ni la conozco, oiga. Pero imagínate, una niña de 7 años que le estén diciendo esas cosas y sin su familia cerca, bueno, o sea, me refiero a mi mamá, a mi papá, y yo así de, no manches, qué impresionante. Y yo dije, ¿esta señora cómo sabe? Te llevas muy bien con tu mamá, tu papá, me empezó a decir un buen de cosas, así, detallitos que nadie sabía. Y yo así de, ay no, Dios, ayúdame, por favor, sácame de aquí. De la nada me empezó a decir, tus papás se llevan muy mal y tu abuela quiere verlos muy separados y Y la abuela así, jaja, yo se las puse. pues de La abuela atrás así, ¿y su mamá? y dile que no se acerque. Pues de la nada se empieza a poner loquísima, en serio. Y como que me quiso tocar y yo, órale, estés en paz, quieta. Y Una patada. y me empezó a decir, no querías venir, pero te vamos a ayudar porque tú te has sentido muy mal. Y yo como que sentí que le habían dicho, ¿sabes? Y a todo le encontraba lógica. Claro. Le dejé de encontrar lógica cuando empezó a decir cosas de mi papá que nadie sabe. Y yo, caray. Y empezó a ponerse como loca. Empezó a hacer voces raras. En serio, como ven en las películas, así hizo la señora. Y yo, pues 7 años, súper impresionante. Y yo así, no te Oye, pases. pero ¿dónde estabas? O sea, ¿qué era el lugar? Era una casa y en un cuarto, literal un cuarto,
Ni siquiera tenía santos, no tenía nada. ¿Y de dónde sale toda esa gente ahí metida? Pues era gente que, haz de cuenta que esa señora era como, después me enteré, que era una señora que ayudaba a todos, a todos los del pueblo que iban, porque, no sé, porque se sentía mal, porque le Como hacían curandera brujería. o algo así. Ajá, supongo yo que era como curandera. Pero era normal, una señora normal. Y los niños eran, porque como son almas, me fui enterando que como eran almas puras, almas, pues, sin pecado, tenían la fuerza para que no pasara como lo malo, ¿sabes? Pero lo malo era ahí, porque la señora se Lo puso malo bien era ahí. loca, se puso bien loca y no me dejaban salir del círculo. Entonces la señora empezaba así como que, ay, a pelear con no sé quién, no había nadie. Y toda la gente como, así no sé, como toda la gente que estaba fuera del círculo blanco de los niños, estaba como impactada. Pero en serio empezó a hablar como así, voces muy feas. Todavía lo tengo aquí. Entonces me quedé como me dijo, tienes que volver a venir, sácala de aquí. Y yo no, pues sáquenme de aquí porque si me está dando miedo esto. Me sacan, me dio un sueño, como no tienes una idea. En serio, una pesadez, pero de dormirte. Me dormí y ya no recuerdo. Ya desperté al siguiente día en la casa donde nos estábamos quedando. Eso fue como lo más raro que me ha pasado y que no tiene Wow. una explicación, ¿sabes? Pero te curó, digamos, porque te decías que te estabas sintiendo mal antes. Nunca supe si me curó, la verdad. Fue como la impresión más de la señora. Pues para ese entonces yo pues, no sabía cómo me sentía en sí al 100%, pero sí era como, no sé, como que ni siquiera sé por qué me llevaron. Pero ¿recuerdas qué te dijeron? O sea, ¿qué te dijeron que pasaría después? ¿O por qué estuvieron ahí? ¿O cuál era la estructura de esto? ¿O nada más te acuerdas de lo que viviste? Se supone que... Es que está muy loco, pero se supone que... Ay, exhibida. Tú tenías 7, o sea, tampoco. La señora decía que mi abuela quería que estuvieras lejos de mi papá y que por tal, pues nos quería como hacer... Desde lo que me acuerdo, de que ya sea a mis hermanos o a mí, quería como hacer daño para que mi mamá entendiera que tiene que estar lejos de mi papá, que estábamos trabajados, algo así. Órale. Súper Estar loquísimo. trabajado suena heavy. Súper ajá. Suena heavy. Y mira, yo sé que allá en casa estás pensando, lo que pasa es que no sé qué. Pero la verdad es que este tipo de experiencias justamente caen en el pensamiento mágico porque no hay una explicación. O sea, en su vida, en su experiencia, así como nos lo cuentas, es Sí. ¿Quién sabe? ¿Cómo cambió de voz, señora? Sí, estaba muy loco porque en serio no era como... Aparte tenía una fuerza impresionante y era una persona de mi tamaño, yo soy una mini. Pero la señora tenía una fuerza que personas como de tu estatura, no podían sostener a la señora, no podían calmarla, no podían como, estate en paz, no. Tenía una fuerza impresionante, aventaba a todos, quería romper el círculo. Los niños tenían más fuerza, bien loco. Pero unos niños tenían más fuerza que la señora. Pero la señora podía más que las personas más grandes que la trataban de tranquilizar. Está bien loco. órale. Impresionante. Vale. Esa es mi Gran anécdota. historia. La Esperaba traías- con la toda traías con ganas. La traía atoradísima, la verdad. Cuéntanos, Kim. ¿Cómo vives el pensamiento mágico en tu vida diaria? En mi vida diaria, pues la verdad, creo que como que he escuchado mucho como de limpias y de rituales y de santería y distintas cosas. Y creo que son cosas que lo sigo viendo como algo externo a mí, pero algo que yo sí siento que hasta cierto punto sí creo es en la astrología. O sea, creo que ha sido desde que empecé como a entender un poco de qué va, como que sí ha sido como un antes y un después de cómo veo a las personas, cómo veo mis relaciones. Y hasta cómo veo como lo que sigue, digamos. ¿Y por qué lo pones en el cajón de pensamiento mágico? Porque creo que a veces cuando hablo de astrología con otra gente me dice como, ay, sí, pero las estrellas que tienen que ver con cómo soy, o las estrellas que tienen que ver con lo que va a pasar en el eclipse, o sea, como esto que... Y yo les digo, ¿quién sabe? O sea, como, no, pues yo tampoco, o sea, como tampoco sé, pero dime que no es verdad que alguien acuario como yo piensa esto y esto y esto. Entonces, no sé, creo que
eso es lo que me gusta de la astrología, o sea, como... ¿Y sabes como un No. poquito, como que nos podrías decir algo de nuestros signos? Ah, claro, A ver. claro. Primero conmigo y luego vas con Ro. Yo soy Virgo. ¿Qué, Ok. qué tendría yo que saber de Virgo? Ok, los Virgo en general son personas que les gusta como el orden, el planear, el como... No me gusta planear. Y como que, como estructura, ¿no? O sea, como rutina, el saber qué sigue. Eso es como en el día a día. Y como, o sea, si alguien me dice que tiene un plan de 3 años, va a ser alguien tierra, o sea, o Capricornio, o Virgo, o Tauro. ¿Cómo que no hay alguien manera. tierra? Ah, sí, 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 porque los Sí, me hablas como si yo supiera, no sé nada. La idea es que los signos todos, hay distintas categorías, ¿no? Hay una categoría que yo no sé bien, que es como que son cardinales como fijos o no me acuerdo cuál es el otro. Esa no la entiendo todavía, no me he metido tanto. Pero la que sí tengo muy clara es como por elementos, ¿no? Entonces están los signos tierra, que sería Virgo, los signos aire, por ejemplo, yo soy Acuario y los Acuarios son aire. Ah, yo pensaría que Acuario son agua. No, es que Acuario es el signo de la contradicción, entonces 100%. Ok. Ajá. Luego están el agua, que sería Piscis, como acá mis ojos. Ok. Rocío. Y está fuego, que sería, por ejemplo, Aries, Aries, Leo o... Se me está yendo uno. Tauro. No, Tauro es tierra. Se ¿Tierra me está como yendo, yo? ahorita va a llegar. ¿Sagitario? Sagitario. Bueno, entonces yo. Ajá. Estábamos con Virgo. Así es. Entonces, Virgo es tierra, y te digo, los tierras son de estructura, son de rigidez en ese sentido de hace falta no dar paso sin guarache, como alguien bien dijo en un podcast pasado. Y creo que también los Virgos son muy perfeccionistas, como que las cosas tienen que No salir. toques mi comida. De no toques mi comida, de si tengo una idea, quiero que salga como la estoy diciendo. Pueden parecer muy juzgones también hacia otras personas. Y luego Es también que sí eso soy, implica. sí soy. Es que yo sé, hemos visto dramas juntos y me consta. Y creo que también es como puede terminar siendo juzgarse a sí mismo. O sea, tienes una cierta idea de qué esperas de ti y puede salir bien o mal, ¿no? Así Mira, suelen me ser pongo todos. nervioso y empiezo a jugar con esto porque sí soy, pero ¿por qué? Es casualidad. A ver, Rocío. No, termina, hombre. Termina tú. ¿Hay No, algo ese más? es Virgo, ese es Virgo. Ok. Vas, Rocío. Digo, No. Ajá. Bueno, Rocío, eres Piscis, ¿no? Sí. Ok, bueno. Ay. Los Piscis, como ya dije, son agua. Y los signos de agua, que son 3, Escorpio, Cáncer y Piscis, son los signos como más sensibles y como emocionales, ¿no? O sea, mientras que Tierra es como de... Como yo, Tierra sí lo veo así como de estar como aterrizado, ¿no? Y agua es mucho como de lo emocional. Entonces uno es de lo racional y el otro es como de cómo te sientes y qué implica y cómo se siente el otro, ¿no? Y Piscis es mucho justamente como de estar sintiendo y también como a veces puede ser como idealizar un poco las cosas, como de vivir en cómo serían las cosas y como qué es lo ideal. Y pues es gente muy sentimental, muy conectada con cómo se siente, muy como consciente de cómo se están sintiendo los demás, ¿no? Aquí lo que cabe aclarar, por si hay algo que no les resuena, es que, y ahí fue cuando, o sea, cuando entendí eso, fue cuando empecé como a querer más la astrología, ¿no? Porque había muchas veces que lees tu horóscopo, que lees cosas, por ejemplo, yo que soy Acuario, leía cosas y decía, esto no soy yo, ¿no? O sea, dice mucho de Acuario que son personas muy... como que les gusta mucho la independencia y valoran mucho, o sea, y protegen mucho como los derechos de todos, porque creen que todo el mundo tiene derecho a ser como su ser individual, pero eso a veces en relaciones implica como tú estar muy separado de otra gente, ¿no? O sea, como sí, de no conectar tanto porque tú quieres tu propia libertad, ¿no? Ok. Entonces, y yo decía como, eso no me suena tanto a mí. Y la cosa es que hay otras cosas en tu casa, cosas en tu carta astral, ¿no? Estos signos que estamos hablando es el sol de cada uno, pero cuando naciste había otras cosas en el cielo, ¿no? Entonces depende dónde está tu luna, dónde está Mercurio, dónde estaba Venus, que es cómo vas respondiendo las cosas. Y, por es ejemplo... que suena... No, dime. No, me refiero a que justamente esto es lo que hace un pensamiento mágico
muy rico, cuando tiene muchas variantes y aristas, cuando no es nada más una pequeña historia, sino que tiene profundidad. Es como una buena novela. Una buena novela, si está bien estructurada, si tiene fondos, si los personajes tienen una historia que no está escrita, pero está ahí, si después puedes ver por qué Harry Potter era Harry Potter, ¿sabes? O sea, sí, es fantasía, Ajá. pero no tendría por qué no creerla, ¿no? Sí, 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 como que se vuelve verosímil conforme le vas agregando a los huecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de que no me sonaba, pues luego está la luna y la luna es, depende de dónde esté tu luna, es cómo manejas tus emociones. Y mi luna está en Cáncer y Cáncer O sea, es ¿está hoy o está cuando naciste? cuando naciste. Cuando naciste, Ah, la y hora por y eso se lugar. hace la carta astral, Ajá. porque ves dónde estaba cada cosa importante cuando naciste, Exacto. desde el punto de vista de la Tierra. Desde el punto de vista donde estabas tú en la Tierra. Porque también es distinto cómo se ve el cielo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, etcétera. O a cierta hora se ve la luna en un lado y en otro. Entonces es importante demasiada dónde información. naciste. Pero, o sea, a eso es lo que voy con que esa es la teoría, pero de ahí a cómo se hacen los cálculos y por qué eso, no, o sea, quién sabe, ¿no? Pero el caso es que pon tú, mi luna está en Cáncer y Cáncer es agua. Y entonces es súper emocional, o sea, se supone que de los tres es el signo más emocional que hay. Todo lo del agua Sí. es fluir con las emociones, ¿no? Ajá, ajá. Ok. Entonces, Cáncer, cuando tu luna está en Cáncer, significa que estás como súper como en contacto con tus emociones y con las de los otros y como que solamente quieres como apapachar al otro. Y eso iba como súper contrario con mi sol de Acuario, ¿no? Que es como de no cada quien sus cosas. Entonces como que ahí fue como de, ok, pues es que soy así porque en realidad mi luna está en Cáncer, Ok, ¿no? ok. Y ya conforme vas leyendo otras cosas se va como complementando tal cual tu persona. Y creo, ya, última cosa antes de... No, dale. Es que siento que eso es lo padre porque siento que cuando escuchas astrología suena como de, ay, sí, como si solamente hubiera 12 tipos de personas. Y pues no, justamente argumenta que Pero a cada ver, ¿con quien qué tono? tiene... Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, 12 personas. ¿No? Ok, pero ya cuando combinas con dónde está su luna, con ajá. dónde está Mercurio, con dónde está... Sí, Saturno, lo que sea, ya ¿Cuáles sale son? cada O sea, persona. ¿ves a cada planeta o ves solo algunos planetas dónde están? El chiste es ver todos, pero hay unos que influyen más en tu día a día que otros. Porque se supone que los que están más cerca influyen más, ¿no? Entonces, según Venus y Marte. Venus, Marte, Mercurio y la Luna. Ok. Como que esos sí, como que dicen mucho de tu personalidad. Pero ya Júpiter, Saturno, Urano hablan mucho más como de cosas que le pasan como a una generación entera. Oye, me hace preguntarle, ¿y a Plutón antes se consideraba y ahora ya no? ¿O nunca se ha considerado? Uy, eso yo tampoco sé bien. Como que hay toda una discusión al respecto. Y hay otro planeta, ¿sabes? ¿Después de Plutón, Después o? bueno, Plutón no es planeta, sí, Ajá. planeta, Ah. pseudoplaneta, no sé qué le pusieron así, pero hay otro como Plutón mucho más lejos, que pasa una vez cada mucho tiempo por aquí cerquita y está cerca de pasar. O sea, lo vamos a poder ver. Es teórico porque se calcula por gravedad Ajá. que debe pasar, Pero no sé. pero nunca nadie lo ha visto. Ok. Wow. Está Pues bien loco, estaría ¿eh? interesante ver qué dice la astrología que va a pasar el día que pase cerca. Oye, y por ejemplo, asteroides, Aunque sea en lo que yo he visto, como que no... No los consideran mucho. No se considera tanto. Pero más bien como eventos como los eclipses, dependiendo de la fase lunar y cosas así, como que eso sí afecta más como en el... O sea, yo siento que en la astrología hay dos lados. Uno, como el que rige como tu carta astral y cómo eres, o sea, en cuanto a tu personalidad. Y con ese es con el que resueno más, pero hay otro lado que es más como ese de horóscopo, que es más como el ver hacia el futuro y ver como de, es que cuando llegue ese eclipse van a pasar esas cosas. Oh, ok. Tienes una visión al pasado Ajá. y de formación y otra visión que ve hacia el futuro. ¿Y tú con cuál resuenas? ¿Con la del pasado? Creo que, como que con las de personalidad, creo que ya es algo que ya acepté, que creo yo 100%. Ok, 100%. Sí, 100%. Ok. Pero ya eso del futuro creo que sí me cuesta un poco más como decir, no, pues en ese eclipse claro que se me va a dar todo, ¿no? O sea, está se viene, ¿eh? Agosto 12. ¿Eclipse de qué? No me acuerdo bien, pero es el día del gran karma. ¿Del gran qué? Como mucho karma, va a haber mucho karma bueno para todos. Bueno,
Bueno. Ah, bueno, entonces sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué piensan sobre el papel del pensamiento mágico en la vida cotidiana? Es decir, ¿qué piensan sobre que el pensamiento mágico guíe las acciones de la gente? ¿Y dónde está el límite? Porque ahorita, por ejemplo, Jimena nos cuenta que ella tiene este pensamiento mágico, que ella lo pone ahí porque no sabe explicar, que ella dice, ok, lo del futuro no estoy tan segura, pero la personalidad ya lo acepté al 100%. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que llevan sus actividades diarias con respecto a lo que este pensamiento mágico, y vamos a utilizar este como ejemplo, pero hay muchos pensamientos mágicos que tomen decisiones en su vida constantemente dependiendo de lo que una explicación mágica les diga? Barro. No sé, yo lo estoy viendo más como del lado espiritual. No sé por qué, me traumaron, pero me lo veo más del lado espiritual. Que creo que un pensamiento, creo que más bien siempre te tienes que sostener de algo. Creer en algo, en lo que tú quieras, ¿no? Así sea en los astros o esas cosas, ¿no? O eso. Casi se usan madre. O eso. O en la señora que te grita. O en Jesús. O en Jesús. O en la santería. O en una veladora. O en un cuadro, lo que tú quieras. Pero creo que siempre tiene que existir ese pensamiento en creer. Porque si no estás creyendo en algo, ¿de qué te sostienes? O en la bondad de la gente. ¿Será eso pensamiento mágico? Tal vez sí se me hace medio Chance. mágico. ¿Se te hace mágico? Es que porque no hay forma de explicar si sí o no. Sí, o sea, y aparte también es como, es que sí lo estoy relacionando yo mucho más como no espiritual, A ver, pues que es como, déjate ir. o sea, no sé, ejemplo de que, ¿cómo explicas que los santeros vas y te ayudan y ya te sientes súper bien o te está yendo al día siguiente, o bueno, no es el día siguiente, pero después te está yendo súper bien y ganas, no sé, ganas tal dinero, te compras la casa, tienes la familia perfecta, te va tal, un buen de cosas. ¿Qué piensan de las personas o de ustedes mismas cuando sigues un pensamiento mágico para actuar en el día a día? Yo creo que sí depende de cuáles son esas acciones que estás haciendo siguiendo ese pensamiento mágico. O sea, qué tan grandes o qué implican, ¿no? Porque si tu decisión es, ok. Quedándome yo con el ejemplo de astrología para como... Pero pensé como en una amiga que fue la que me platicó más de esto, de la que no me convenció en el sentido de que ella intentaba convencerme, Te sino introdujo que en la idea. me introdujo a la astrología. Ella es maestra a veces y entonces tenía un grupo de niños y decidió que para hacer los equipos los iba a poner dependiendo de sus signos. Y entonces así, un bimestre, todos los tierra juntos. Oye, y otro nada más bimestre- rápido, Ajá. perdóname. ¿Qué pensarías si yo te digo que los puso dependiendo de su color de piel? Ah, Ok. ¿Por su signo no sería igual discriminación? no les dijo. O sea, los niños... Bueno, si los pongo por su color de piel sin decirles. Ya, Creo perdón. que bueno, gran pausa, gran intervención. Era nada más un ejercicio de mi amiga de ver qué pasaba. Si funcionaba mejor o peor. Estoy jugando, ok, me estoy jugando. A ver, entonces los puso así por signos. ¿Y entonces? O sea, entonces así como, porque técnicamente, dependiendo de los signos, puede que congenies mejor con unos y no con otros. Entonces intentó así distintas combinaciones. Y creo que en decisiones como esas, donde ni siquiera los niños se enteraban por qué estaban siendo, o sea, como creo que no pasa nada, ¿no? O sea, no trasciende a, o sea, no pasaría de que se confirmara su hipótesis y ya, ¿no? Pero creo que si estás usando, en este caso, la astrología para decisiones más grandes, ¿Cómo qué? podría ser tanto, tal vez decir, yo jamás saldría con un Géminis, nunca más, y en cuanto alguien te dice como soy Géminis, no volver a hablarles o algo así, creo que se me hace como muy tajante y muy... Extremista. Sí, muy extremista. O tal vez justo creerse esto de, no, es que es Mercurio retrógrada y se supone que en Mercurio retrógrada nada de comunicación, nada de transportes, como que las cosas no funcionan bien, ¿no? Entonces hay muchos obstáculos y muchos Que sí estamos en retrasos. eso ahorita, ¿verdad? De lo poco que sé es que sí está Mercurio retrógrado. No sé, tal vez. No estoy segura. No, ¿sí? Preocupados todos. Ay, Dios.
Agárrense. Es que hay cierta época del año en que desde el punto de vista de la Tierra, como Mercurio va dando vueltas, cuando tú pasas por acá de pronto ves como que va para el otro lado, pero en realidad es pues la perspectiva, ¿no? Pero entonces cuando siempre lo ves pasar así y un día le hace, bueno, no es un día, unos días, Ok. le hace así. Entonces ese tiempo es retrógrado, Ajá, ¿correcto? exactamente. ¡Wow! Wow, sí le sabe. Yo No, sabía. hombre. ¿No quieren hacer mi carta astral de los dos juntos? Ok. Entonces creo que tomar decisiones grandes con eso se me hace un poco riesgoso, un poco tal vez podría llegar a ser poco ético dependiendo de qué estés decidiendo, a quién estés decidiendo excluir, por ejemplo, ¿no? Justamente. Excluir. Sí. Ejemplo, Dale. Jime hace poco conoció a mi novio. Y de la nada, en serio, Jime es de las personas que es, hola, ¿qué signo eres? Si voy a conocer al novio de mi amiga, claro que le voy a preguntar. Claro que le voy a preguntar qué signo es. Y te dijo, Cáncer. cáncer. Y ella me voltea a ver y me hace, Está haciendo unas caras. No me sale. me hizo, sí. ¿Aprobando? Ajá, Caras aprobatorias. pero justo yo le había dicho a mi novio, chance Jime te va a preguntar por tu signo, ¿eh? No te saques de onda. Y me hace, sí, está bien. Cuando Jime le pregunta, ¿y qué signo eres? Y él me voltea a ver y yo así, no te rías, porque ella sabe. Y Lee le dijo, pues tú eres esto y aquello y bla, 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 bla. Empezó a decir cosas Jimena que, Sí habla. ven, mamá. Ajá. Empezó a decir cosas Jimena que mi novio y yo hacemos y somos. Y fue como, ¿cómo explicas, Jimena, que sabe eso ella? ¿Sabes? ¿Cómo me explicas que tú sabes eso? O sea, sí me conoce, pero no conocía mi relación. Ahí Yo está. no lo sé, las ¿Sabes? estrellas lo saben. Exacto. Me sacó de onda. Pero tenía mucha razón, la verdad. Y así cositas. Ella me ha leído mi carta astral. ¿Ah, sí? Sí, Y sale. todo. Sin, a eso apenas nos íbamos conociendo. Ni siquiera nos conocíamos al 100. ¿Cómo me explicas que ella iba a saber eso? Me empezó a decir una cosa tras otra. Ven. Una cosa tras otra. Y yo, no te pases. O luego le cuento mis cosas y me dice, Piscis, ya te dije. Y yo, genial. Entonces sí, creo como, esa onda me gusta. Pero entonces, la pregunta por ahí era, para ti, era ¿cómo calificas, cómo evalúas, qué te parece, qué piensas de quien lleva su vida dependiendo de un pensamiento mágico? ¿Cómo califico? O no sé si calificar es la palabra. ¿Cómo juzgo? ¿Cómo juzgas, quizás? Pues yo creo que está chido, ¿no? Porque al final todos tienen el derecho así elegir a quién amar, elegir en qué creer. Wow. ¿No? Sí, todo el mundo tiene derecho de elegir en qué creer. Entonces, y tal vez... Si a ellos a eso les llena, pues está chido. Si él quiere estar aquí porque cree que es un buen lugar, está chido. Pero ahora, Comodísimo. lo voy a llevar lejos, ¿va? ¿Qué pasa? Lo quiero llevar lejísimos, pero no sé si en pasos o de una vez el gran salto. De una Dale, vez. Dale. ¿Qué pasa si yo me convierto en un hombre bomba en Europa por mis creencias religiosas? Oh, sí, sí, Ok, sí. sí lo llevo Sí, lejos. lo llevaste muy lo llevo lejos. lejos. ¿Qué tan chidísimo es eso? Es que creo que es lo que hablábamos en el otro podcast sobre cómo Si no sabes de qué se trata, chécalo de una vez. creo que tiene que ver con hasta dónde llega tu libertad y hasta dónde llega tu espacio para ser individuo, ¿no? O sea, es hasta donde está el otro, ¿no? Entonces, si tu creencia implica sacrificios o implica terrorismo, pues al final estás afectando vidas enteras de otras personas y entonces eso ya es pasar ciertos límites que no deberían ser pasados. Pero evidentemente está dentro de tu creencia el que eso no es pasar. Sí, estamos hablando de o sea, yo lo estoy interpretando como si la sociedad debería aceptarlo o si el gobierno, la ley, lo que sea, debería Tú. aceptarlo. Yo creo que no. ¿No? Tal vez su creencia lo acepte, pero yo creo que como sociedad eso no Ándale, debería estar permitido. ándale. Ajá. ¿Y tú? Pues, o sea, sí, me interesa mucho como toda esa onda. O sea, como tanto lo espiritual, tanto cosas que no tienen explicaciones, ciencia, tecnología, lo que sea, es como, me interesa y está súper chido. Obviamente me voy más a lo
astral, a lo espiritual y esas cosas me gustan. Tal vez por querer saber cómo sabes y nunca tienes la respuesta, ¿sabes? Sí, es que el pensamiento mágico más interesante de nuestras vidas es el que no creemos que es pensamiento mágico. Ese pensamiento que lo vemos tan real y lo asumimos tan evidente que no lo ponemos en el grado de pensamiento mágico, ¿no? Como decíamos hace ratito, como la bondad de la gente, como tal vez mi religión, tal vez no sé, un pensamiento mágico. Mis papás me van a proteger cuando soy niño y toda la vida y de pronto no te protegen y porque tienes un pensamiento que no está fundado en nada, nada más en que sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y ustedes qué pensamiento mágico creen tener o pueden observar, o si fijan tantito, que raye en esta categoría de casi ni cuenta me doy que es mágico? ¿Quieres? ¿Tú tienes uno? Ándale, regrésame. Sí. Está bien, está bien. No, claro que sí. No, sí, por supuesto, sí, porque ya me regresó, ¿eh? ¿Se dieron cuenta cómo se zafaron de la pregunta? Bueno, yo Bueno, les voy a contar rápido el pensamiento mágico que estaba pensando hace ratito. Cuando a mí me operaron cuando yo tenía 11 años, porque me caí en la bicicleta y con el manubrio me pegué en la panza. Y el tema es que le pegó al hígado y el hígado se empezó a inflamar de sangre adentro y ya estando en el hospital reventó. Y reventó y entonces empecé a desangrarme por dentro y de emergencia me operaron y me pudieron, bueno, mis papás decían, no, hay que llevarlo a otro hospital. Y el doctor les dijo, si se lo llevan, No llega. no llega, yo no me voy a poner en esa circunstancia, ustedes tienen que firmar que es por su decisión, pero yo no me lo llevaba. Dijo, bueno, pues ya. Y entonces ahí me operaron, me salvaron y aquí seguimos. Pero ¿de dónde viene este pensamiento mágico? Cuando llegué a casa, unos días después, vino mi abuelito. Y mi abuelito me vio y me dijo, ay, mi hijo. Y como con mi abuelito, yo tenía una relación muy cercana, porque mi abuelito también tenía sus ideas. Y el caso es que yo era hijo de su hijo mayor. Y me llamaba igual que él. Éramos Eduardo Quesada, los tres. Y entonces mi abuelito veía en mí algo diferente en todos sus nietos. Y cuando yo estaba ahí, me dice, es que yo estaba... Y la única vez que lo vi llorar fue porque me dijo que estaba muy preocupado y que cuando me iban a operar, cuando le dijeron que yo estaba en esa circunstancia, él salió al cielo a buscar al cielo, a pedirle a Dios que me ayudara, pero que el cielo estaba tapado de nubes. Y entonces no encontraba un espacio por donde hablar con Dios. O sea, él necesitaba ver lo azul, ¿no? Así, atrás de las nubes. Y entonces, que de pronto se abrió un huequito en un lugar y pasó un rayito de sol y dijo ahí, y por ahí pidió por mí, y dice, y gracias a que pedí a Dios por ti, me hizo caso y estás aquí. Y para mí fue así como, ay, mi abuelito, yo, imagínense 11 años, ¿no? 11, 12 años. Y desde entonces yo creo un poco en eso sin pensarlo, como en pedir un poco al cielo, y busco un huequito cuando necesitas algo, cuando estás en una situación compleja, busco un huequito en el cielo para pedir, ¿no? Ni siquiera creo en Dios, pero el huequito en el cielo sí. Qué tierno. Lo primero que pensé es en Holanda, entonces no hay Dios, porque No hay siempre cielo. hay nubes y no se ve el cielo. Y tú, ay. Yo, pobrecitos. ¿Siempre está nublado? No sé, 70% del tiempo. Wow. Sí. Pobrecitos. ¿Me hiciste pensar en la película del Nuevo Testamento? No lo he visto. No han visto el Nuevo Testamento. No. Ustedes pongan sí, ya, pero en el Nuevo Testamento, Dios vive en Bélgica. Wow. Eso no lo veía venir para nada. Es que está loquísimo. Sí. Ok, vámonos. ¿Por qué creen que recurrimos al pensamiento mágico en espacios donde la ciencia o la lógica no tienen respuesta? Tú sí tienes la respuesta. Ya te vi. Ay, yo. ¿Por qué Mira, creemos? lo veo en tus brazos. ¿Por qué creemos? Sí, cuéntame. ¿Qué es todo lo que tienes aquí? Pues ¿Tiene pensamiento mágico tu brazo? ¿O nada? no como tal, ¿eh? O sea, sí ¿Ninguno? es como... ¿Recuerdos? Sí, recuerdos.
Tal vez este sí. Y el de acá atrás. ¿Qué, Creo qué que, nos puedes contar de tus tatuajes? pues no sé, sobre religiones. Oh, Yo no creo, o sea, creo en Dios o en algo divino, no lo sé, pero tal vez Dios no, sí en algo divino, ¿no? Pero desde que pasaron ciertas cosas, y mi papá también me lo incluyó, creer en la muerte, en la Santa Muerte. No en afán de hacer maldades, porque eso no me gusta, pero sí es como, ¿por qué no honrar a algo que es seguro que te va a pasar? ¿Sabes? ¿Por qué no honrar para que te vayas bien y no te vayas de una forma fea? Estoy creyendo en eso. ¿Como comprando un seguro? No comprando un seguro, porque no es seguro que me pase algo así, ¿verdad? No, ya sé, espero. pero pues me voy a morir, entonces mejor la llevamos en paz. Pues sí, ¿por qué la gente está peleada con la muerte? Si es algo natural y es No, algo no, que no va a solo pasar. eso. La muerte es la única razón por la que tu vida tiene sentido. Exacto. Y pues al menos yo es como, y mucha gente la sataniza y mucha gente es como, no, hombre, esto es del demonio. Y es como, ¿por qué no te informas? Y justo eso, límites. Yo no voy a hacer daño a nadie. Mi plan no es como, ay, sí, ¿sabes qué? Me hiciste de daño y voy a irte a... No, ay, qué hueva. Es más mío, es más... Sí, sí, pero hazte tantito para allá. Es más mío. Es más mío, es más como el dar, sí, el honrar a la muerte, ¿sabes? No tanto en hacer daño, no, honrar a la muerte y esperando que a mí y a mis seres queridos se los lleve de una forma tranquila y en paz. Es eso, esa es como mi creencia. Pero muchos no saben que yo creo en eso, ¿sabes? Y muchos si lo supieran, bueno, lo van a saber, se van a atacar. Se Yo van no a sabía. atacar, no van a soportar, fíjate. No, mira, no sabía. Con razón te hiciste para allá ahorita. Fíjate que toda esta amistad, Ro. ¿Hay algún ámbito, Jim? ¿Hay algún ámbito en el que creen o crees que el pensamiento mágico sea necesario? Yo creo que justamente donde no hay otra respuesta, ¿no? O sea, cuando no hay otra respuesta, a veces sí las necesitamos, ¿no? A veces hace falta saber que tus seres queridos están ahí de alguna manera, a veces hace falta saber por qué vinimos al mundo, o sea, como que siento que hay cosas que van más allá de lo que la ciencia nos ha podido explicar y necesitamos, o sea, aunque incluso si cuando quieres como encontrarle la lógica dices, no es cierto lo que estoy pensando, tal vez no, pero así como de para apaciguarte poder decir, no, sí hay un cielo, o no, sí, esto es lo que pasa después, o no sé, creo que sí hay momentos donde hace falta algo más que lo explique, que te calme, que te diga. Sí, fíjate que yo siempre pensé, siempre es una palabra muy larga, pero por mucho tiempo pensé que la expectativa de vida de las personas depende de cuánto creas que vas a vivir. Como pensando que si la edad adulta llega a los 60 y el adulto mayor es a los 60, estas personas que lo han creído siempre a los 60 se empiezan a hacer viejitos, ¿no? No sé, sí me explico, ¿verdad? O sea, es como, depende de lo que tú pienses y entonces replicas ese cuerpo. Si veo que las personas a cierta edad se fueron haciendo viejitos, yo me voy haciendo viejito igual. Entonces yo en mi mente dije, no, yo voy a vivir 120 años. Me voy a morir en el 2100. Se acabó. 2100 es mi fecha. Y entonces, pues ahí yo venía viviendo y me pegó el cáncer otra vez. Entonces cuando me pegó el cáncer otra vez dije, Caracas, creo que van a ser 45. Entonces, Salieron mal los cálculos. Sí, ¿qué o digas sea, tú? un tercio, no un tercio de los 120 que yo quería. Entonces, a ver, no. Hacia arriba, ¿no? A lo que sea. Dame 40 más. Ya no te pido los 80 que quería más. 40 más. Y los creo, ¿eh? Creo que me dieron 40 más. Y los tengo que aprovechar. Tengo que usar al máximo porque ya digo, los 120 ya se ve medio como exigente. Suena un poquito cansado, la verdad. No, yo creo que si los piensas llegas bien, pero
pero ya exigente como que, o sea, mira, yo te di cáncer 2 veces, te cae el pelo. Ya, o sea, ya, o sea, la ya. verdad que pedir 120 está cañón. Pero ahí yo creo que eso me da un apoyo para tener fuerza para echarle para adelante. Y creo que se necesita ese pensamiento mágico. O yo lo necesité. ¿Cómo ves, Ro? ¿Se necesita el pensamiento mágico en algunas veces? Siempre. ¿Tú? Siempre. Siempre. O sea, así como tú veías un rayito de luz en el momento que te recordó a tu abuelo que lo hacía y tú sentiste que te ayudó, lo mismo me pasa a mí, tan solo ver a la luna. No lo sé. No sé qué tenga que ver la luna con los astros, nada de eso, pero para mí significa luz. En la oscuridad. Sí. Sí, Claro. sí, y es como yo creo en ella, y es en toda esa oscuridad que hay allá arriba, en las noches, ella siempre te ilumina. Y ella siempre te va a seguir a todos lados. Y creo que me ha pasado, como que ¿Sabes cómo le pusimos a la primera mascota que tuvimos en la familia? Luna. Luna. Porque cuando sospechaba yo que Marisa estaba embarazada, volteé en el día, ya sabes que a veces hay luna llena de día, Ujú. y ahí estaba la luna y dije, ah, sí, está embarazada y va a estar bien padre. No manches. Pensamiento mágico. Ay. Bueno, un consejo para alguien que tienda a caer en el pensamiento mágico excesivo. Un consejo. Pues nunca tienes, o sea, todo tiene un límite. Y creo que está chido creer, pero no a tal grado de dañar a terceros por creer en esas cosas, ¿sabes? Como que crean en lo que quieran, pero sin caer en la excesividad, ¿sabes? Como que, sin obsesionarse en eso. Nada es bueno obsesionándote. Voy a tener que vele pensando, Jim, porque voy a contar una historia antes. Yo pienso. Y es que cuando mi hija tenía 4 años, jugábamos a que tenía un dragón en el corazón. Y que ese dragón era la fuerza que ella tenía. Y yo también, y todos tenemos un dragón. Ese era el pensamiento. Todos tenemos un dragón que podemos utilizar para enfrentar los momentos difíciles de la vida, ¿no? Así como cuando murió mi papá, hoy el dragón se requirió, ¿no? Cuando te dejó el novio y estás dolidísima, ahí necesitas al dragón, ¿no? Y así hay momentos más rudos, pero los momentos rudos, ahí necesitas al dragón. Y entonces, lo que hacíamos es que le decía, vamos a sacar a volar al dragón. Entonces le ponía la mano así y decía, mira, ya eché aquí en mi dragón, velo, ¿de qué color es? Decía, ¿qué? Yo, sí, ¿de qué color es el dragón? Ah, ya le cachaba y decía, ah, es azul. Y tiene no sé qué. Digo, mira, vuela. Y yo lo veía volar y no sé qué. Ya llegó. Y a ver, enséñame el tuyo. Ya le hacía así. Y salía su dragón, ¿no? ¿De qué color es? Verde con rosa. ¿Y dónde está? Allá. O sea, el de ella volaba más rápido de la luz, ¿no? Forrest Gump. O sea, el de ella volaba rápido, pum, 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 así. El de ella estaba aquí, luego ya estaba allá, luego estaba... O sea, yo lo veía así, hacer esto, ¿no? El de ella era pum, pum, pum. Y decía, ya, lo guardé. Ya. Y entonces, a los 18, me dijo, me quiero hacer un tatuaje. ¿De qué lo hacemos? Y yo le había dicho que cuando se quisiera hacer un tatuaje, se lo iba a poder hacer, pero que yo también me iba a tatuar ese día, porque nunca me había tatuado. Ok. Y entonces nos hicimos este dragoncito. Qué chido. Qué bonito. Qué chido. Pensamiento. Y entonces, cuando está difícil, pues así el Sí. dragón. Y ella tiene justo. su dragón aquí también. Está bonito. Qué bonito. Qué bonito. Gran historia. Sí. Pensamiento mágico. Entonces, este pensamiento mágico tiene como su parte peligrosa. Tiene una parte peligrosa que me parece, la estábamos platicando, que es sí cuando dañas a los demás, pero también el pensamiento mágico te puede dañar solo a ti, como estas ideas que provienen del miedo, ¿no? Acabamos de ver una serie en Netflix, se llama Corina, no es serie, es película, Corina, y es una chica que no puede salir casi a la calle porque tiene miedo, porque su mamá tiene agorafobia. Y entonces su mamá no sale
no sale y le da miedo y le dice, no te salgas más de ahí y la ve desde la ventana y ahora la niña, que ya no es niña, ya es grande, tiene muchas preocupaciones, pero la película se trata justo de cómo enfrenta este miedo que no es de ella, es un pensamiento que le introyectaron y que ahora está ahí. Y entonces ahora sí, Jimena, Ahora sí. ¿qué, cómo se dice, consejo le das a una persona que se da cuenta que vive con un pensamiento mágico excesivo? Uf. Creo que, lo primero es darse cuenta, ¿no? Porque puede que así vivas tu vida y que nada te haga cambiar de idea que así es, ¿no? Pero si estás viendo que ya te está causando problemas, creo que así como tuviste el espacio para entretener estas ideas, creo que es como súper valioso también escuchar otros lados y siempre estar como dispuesto a oír otras teorías, otras maneras, otras formas. Sí, creo que es muy difícil como explicar a la vida con una sola teoría, ¿no? Entonces creo que es súper importante como mantenerse abiertos a otras formas de experimentarla. Y eso, o sea, como no encajonarte en algo, sobre todo si estás viendo que ya no te está funcionando. No encajonarte y estar abierto. Porque yo creo que incluso la ciencia se convierte en un pensamiento mágico. Porque de pronto yo dejo que me opere un médico al que no conozco, que no sé qué estudió, y no sé si el autor que leyó ese, si estudió. No sé si el autor que leyó tenía buenos fundamentos para decir lo que dijo. Al final me pongo en una plancha para que una persona me abra, me haga una cosa súper ruda con base en fe. Sí. En fe, en el médico, en la ciencia. Yo me siento muy seguro porque es que esto es ciencia. Pero la verdad de la ciencia, ¿qué sabe uno? Lo que alguien más publicó, que dijo que hizo porque... Y toda la ciencia además ha venido siendo refutada conforme pasa el tiempo. O sea, una ley solo es ley mientras no surja otra cosa que la refute. Normalmente las leyes porque ya tiene mucho tiempo. Pero de todos modos así pasa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todo es pensamiento mágico. Todo. Todo termina en que creo. Y por eso voy por ahí. Mi consejo es que creas en ti. Cree en ti. Cree en tu cuerpo, cree en tus emociones, cree en lo que has vivido y sé fiel a esa creencia. No te dejes guiar por lo que otros creen. Cree en ti. Sí. Yo ahí me quedaría. Muchas gracias, chicas. ¿Tienen algo que invitarnos? ¿Una película, un libro, un lugar? Algo que ustedes vendan, que quieran invitar a la gente a ver, leer o escuchar. Ya se las sabían, es que no digan que se las traje de sorpresa. No, yo creo que estaría padrísimo que si les interesa la astrología lo busquen. Creo que a veces uno encuentra, yo sí creo que mucho de lo que me atrae a mí a la astrología es un poco placebo. Aunque un poco de esto sea placebo, creo que lo más valioso que yo he visto en la astrología es que lo que vas viendo qué es lo que te resuena y a veces hace falta justamente como que algo externo te diga como, oye, ¿ya viste que tú sueles reaccionar así y que a veces no está tan padre que reacciones así? Y entonces puedes ir diciendo como, claro, porque la idea mucho de la astrología es que son patrones, ¿no? O sea, no que a fuerzas siempre porque tengas tu Mercurio en Escorpio siempre tienes que actuar así, pero que es como tiendes a reaccionar. Entonces creo que puede ser una alternativa para poder darse cuenta de ciertos patrones que trae uno y ya decir, chance, esto no está tan padre que yo siga replicando, ¿no? O esto tal vez podría, o esto sí me gusta de mí, no lo había visto así, o no lo había querido como manifestar tanto. Entonces creo que es una manera interesante de conocerse a uno mismo, de conocer a otras personas, entender por qué otra gente es distinta a ti. Y nada, eso. ¿Dónde pueden conocer un poco más? ¿Dónde dirías que es un buen lugar? Ay, guau, el internet es un lugar maravilloso, como diría mi mamá. ¿Pero hay algún lugar? O a lo mejor dices, no, mejor que le busquen. Hay dos apps bastante buenas donde pones tus datos y te hace tu carta astral y ya te va contando. Una se llama CoStar y la otra se llama The Pattern. Y las dos están bastante interesantes al respecto. Ahora voy a querer que me hagas mi carta astral. Está bien. Ro. Pues igual, yo creo que hay que ser, hay que abrirnos un poco más a conocer de todo un poco y no solamente encerrarnos en lo que creemos. Al final todo tiene un porqué
o no. No necesariamente tiene que tener una respuesta a nada. Algo. Hay que ser un poco más empáticos y no cerrarnos ante lo demás, porque hay cosas que no tienen explicaciones. Claro. A mí me gustaría también recomendar dos cosas. Uno, que lo que tú estabas diciendo ahorita, Ro, me parece muy bueno. Hay que estar abiertos a la diversidad de pensamiento, a la diversidad de realidades. No lo que tú vives y lo que tú crees te funciona, o tal vez no te funcione, de todos modos estás ahí, pero funciona de alguna manera para ti. Pero hay otras formas de creer en el mundo, otras formas de ser, de vivir, y no por ser diferentes estamos mal. De hecho, lo más probable es que la forma de pensar que cada uno de nosotros tenemos es el 1 o menos por ciento de las formas de pensar que tienen otros. Entonces, si creemos que la mayoría tiene razón, seguro tú no la tienes, ¿no? Sí. Y bueno, la segunda recomendación. Muchas gracias, chicas. Gracias a Gracias ti. a ti. La verdad es que ha sido un gusto tenerlas aquí en estos 2 episodios de Perspectiva 3.0. Espero que regresen. Esta es tu casa, Rohim. Gracias. Para las veces que quieran, ya saben los temas que vamos a tener. Ya tenemos programación para todo el año. Invítanos más, por favor. Por supuesto, casa abierta. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Hasta luego. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario, porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0. Yo creo que... Lo perdí.